Nunca me había atrevido a contar esto, no por falta de palabras, sino por exceso de heridas. Me llamo Magdalena, pero todos en el pueblo me dicen Doña Magda. Hoy tengo 70 años, y aunque mis manos tiemblen más que antes, mi memoria sigue, tan nítida como aquellos días en los que callé por amor, por miedo, por vergüenza. Viví toda mi vida en un pueblo cerca de Guanajuato, en una casa de paredes gruesas, con olor a pan dulce y café de olla. La misma casa donde me casé. Crié a mis hijos y pasé décadas al lado de un hombre que creí conocer. Mi esposo, Julián, era panadero, trabajador, devoto de la Virgen de Guadalupe, de palabra fácil con las vecinas. Demasiado fácil, ahora me doy cuenta. Lo conocí cuando tenía 17 años, y él ya había vivido cosas que yo apenas empezaba a imaginar. Mi mamá me advirtió: «Ese hombre carga con sombras, mija. No te confíes de los que sonríen mucho y hablan poco de su pasado». Pero yo, enamorada, le creí a él, como muchas lo hacen. Nos casamos en la parroquia del pueblo, con una misa larga, flores blancas y un vestido que me prestó mi prima. Esa noche, mientras todos celebraban en el salón del ejido, yo ya presentía que algo no encajaba. Julián no me miraba como antes, ni me tocaba como lo hacía cuando me cortejaba bajo los jacarandás. Desde entonces entendí que mi lugar no sería a su lado, sino detrás de él, en la cocina, sirviendo platos calientes que él apenas probaba, en el silencio de las noches en las que regresaba tarde, diciendo que se había quedado en la panadería, cuando olía a perfume de otra. Tuve 2 hijos con él, y juro por la Virgen que fueron mi todo. Mis motivos para resistir. Por ellos soporté humillaciones silenciosas. Por ellos me tragué las lágrimas, día tras día, misa tras misa, porque en aquel entonces una mujer buena era la que no reclamaba, la que cuidaba la casa, rezaba por su marido y aguantaba lo que fuera, por el bien de la familia. Una vez encontré una carta escondida en el ropero, entre las camisas de Julián. Decía: «Te extraño cada noche. Me prometiste que dejarías a tu esposa». No tenía firma, tampoco fecha, pero yo sabía lo que significaba. Me ardieron los ojos, pero no dije nada. Ni siquiera lloré. Solo la guardé en mi misal, como se guarda una espina. El tiempo pasó. Mis hijos crecieron, se fueron. Yo me quedé, como tantas mujeres, sola aunque acompañada. Julián estaba así, pero no estaba. Su cuerpo dormía en la cama, pero su alma andaba quién sabe con quién. Y entonces llegó mi cumpleaños número 70. Mi hijo mayor, David, me organizó una comida con la familia. Hubo pozole, música de trío, piñata para los nietos. Y entre los invitados apareció un rostro que no veía desde hace más de 40 años. Salvador. Era amigo de Julián en la juventud, de esos que siempre estaban en la casa, ayudando con las reparaciones, trayendo pan o algún regalito para los niños. Pero un día simplemente desapareció. Yo pensé que se había ido a Estados Unidos, como tantos. Nunca más supe de él, hasta ese día. Cuando lo vi, sentí un vacío extraño en el estómago. Un algo. Un temblor de esos que no se explican, pero se sienten. Salvador estaba más viejo, claro, pero sus ojos seguían igual. Limpios. Tristes. Cuando se acercó a saludarme, me tomó las manos y me dio un regalo pequeño. Una caja de madera con un broche antiguo, igualito al que perdí el día de mi boda. «Nunca me olvidé de ti, Magdalena», me dijo, y se fue. Yo me quedé temblando. No por el broche, ni por sus palabras, sino por lo que despertó en mí, algo que yo creía muerto. Esa noche Julián me preguntó con tono seco: «¿Qué quería ese?
No respondí. Y por primera vez en muchos años, no me sentí culpable por no hacerlo. Después de aquel cumpleaños, algo cambió dentro de mí. Lo sentí al despertar al día siguiente. El aire olía distinto, como cuando las primeras lluvias limpian el polvo de los tejados. No era amor, no. Era conciencia. Una especie de despertar que llega cuando ya no se tiene miedo de perder, porque una ya lo perdió todo, hace mucho. Julián empezó a ponerse inquieto. No mencionaba a Salvador, pero su actitud cambió. Me observaba más, como si sospechara algo. Volvía más temprano de la panadería. Me traía flores, después de décadas sin hacerlo. Incluso me cocinó huevos con chile una mañana. Dijo que, para variar. Pero yo sabía. Lo hacía por culpa, por miedo. Esa semana fui al mercado del pueblo. Buscaba cilantro y un poco de tela para coser un vestido nuevo para Camila, mi nieta. Y ahí, entre los puestos de frutas, lo volví a ver. Salvador. Estaba comprando aguacates y llevaba una bolsa de pan bajo el brazo. Me saludó con una sonrisa que me estrujó el pecho. ¿Tienes un minuto?, me dijo. Solo si no es para hablar de antes, respondí, pero claro que era para hablar de antes. Nos sentamos en una banca cerca de la iglesia. A esa hora no había misa, pero el sonido de las campanas aún resonaba en el aire. Nunca entendí por qué te casaste con él, me dijo, sin rodeos, porque no sabía que tenía otra opción. Y esa frase me quebró, porque era la pura verdad. Nunca me permití amar a Salvador, porque fui criada para obedecer, para ser buena esposa, para mantener una familia, aunque duela. Pero ahí, con él al lado, recordé cómo me hacía sentir, vista, escuchada, respetada. Él me contó que se fue porque no soportaba ver cómo Julián me apagaba día con día, que prefería alejarse antes de cometer un pecado. Te amé en silencio, dijo. Y yo sentí rabia, no hacia él, sino hacia mí misma, por haber permitido tanto, por haber callado tanto. Esa noche, en casa, confronté a Julián. ¿Cuántas veces me fuiste infiel?, pregunté. No lo negó, ni siquiera fingió sorpresa. No importa ya, Magdalena, fue hace años. ¿Para qué abrir heridas? Porque nunca cerraron, Julián, porque las arrastré conmigo cada día de mi vida. Mientras tú vivías en 2 casas, yo me deshacía en una sola. Él no supo qué decir. Se sentó, bajó la cabeza y por primera vez no me gritó, no discutió. Se quedó callado, como si por fin entendiera todo lo que yo ya sabía desde hacía años. Los días siguientes fueron tensos. Julián evitaba mirarme a los ojos. Yo salía más, caminaba por el pueblo, hablaba con otras mujeres. Empecé a coser más, a cocinar para mí, a cuidar de mí. Y Salvador empezó a aparecer con más frecuencia. Traía café, libros viejos, cuentos para Camila. Nunca cruzó una línea, pero su presencia me recordaba que yo también merecía ternura y que no era tarde. Entonces ocurrió lo inesperado. Una tarde Julián llegó borracho. No era común en él. Cerró la puerta con fuerza y empezó a gritar que Salvador era un traidor, que yo lo había traicionado, que ¿cómo era posible que justo con él? Intentó golpear la mesa. Rompió un florero. Me asusté, claro, pero no me moví, no retrocedí, porque ese día entendí algo muy importante. El amor nunca debería dar miedo. Tú me engañaste primero, Julián, por años. Yo solo elegí dejar de sufrir, le dije. Él me miró con los ojos llenos de rabia y tristeza, porque sabía que me había perdido. Después de aquel estallido,
Algo en la casa cambió para siempre. Julián ya no gritaba, ya no imponía, caminaba con pasos lentos, como si de pronto se sintiera ajeno en su propio hogar. Y quizás lo era, porque el verdadero hogar no se construye con paredes, sino con cuidado. Y él había descuidado el nuestro por demasiados años. Empezó a traerme regalos pequeños. Aretes de fantasía, dulces de cajeta, hasta un rebozo que, según él, me recordaba al que usaba cuando era joven. Intentaba conversar conmigo, preparar el café, preguntarme cómo había dormido, pero todo sonaba forzado, como cuando se ensaya una obra sin sentir el papel. Yo no le respondía con crueldad, pero tampoco con afecto, no por venganza, sino porque ya no me salía del alma. Mientras tanto, Salvador seguía viniendo al pueblo. No se quedaba mucho. Decía que solo pasaba por ahí porque le encargaban pan de horno de leña. A veces venía con su nieto, un niño risueño que se sentaba en la banqueta conmigo, y me pedía que le contara historias de cuando su abuelo era joven. Y yo, sin saber cómo, volvía a sonreír. Una tarde, después de misa, Salvador me esperó afuera con 2 cafés y un pan de nata. ¿Recuerdas cuando dijiste que no querías hablar del pasado?, me preguntó. Sí, respondí sin mirarlo. Bueno, yo tampoco, porque lo único que me interesa ahora es tu presente. Me tomó la mano. No con urgencia, no con intención de poseer, sino como quien ofrece refugio después de una tormenta larga. Y lloré ahí, frente a la iglesia, mientras la gente pasaba y fingía no ver. Porque en los pueblos todos ven, pero pocos preguntan. Esa noche Julián me esperó despierto. Había cocinado arroz con mole, mi platillo favorito. Puso la mesa con velas, incluso puso música de trío, como en nuestros primeros años. «Magdalena, te fallé, pero aún podemos empezar de nuevo», dijo con la voz quebrada. Me dolió escucharlo, porque sé que, en su manera torpe, me amó, a su modo, con sus vacíos, con sus silencios. Pero ese amor me rompió más veces de las que me sostuvo. ¿Y por qué ahora, Julián? ¿Por qué cuando me ves feliz con otro? ¿Recuerdas que existo?, pregunté. Él no supo qué decir. Pasé la vida esperando este momento, escuchar que me amas, ver que haces algo por mí. Pero ya no, soy la mujer que esperaba. Ahora soy la que decide. Se levantó, se fue a dormir sin terminar el plato. Y yo me quedé en la mesa, saboreando el arroz con lágrimas, recordando cuántas veces comí sola. Al día siguiente, Julián fue a buscar a Salvador. No sé qué le dijo, pero volvió con el labio partido. No me explicó nada, y yo tampoco pregunté, porque hay heridas que ya no son nuestras. Le di un té, le puse un pañuelo frío en la frente, y me senté en silencio. Esa noche, por primera vez, sentí compasión por él. Pero no amor. El amor ya había partido, o quizás nunca había estado ahí del todo. Después de aquel enfrentamiento entre Julián y Salvador, el ambiente en casa se volvió más espeso que la niebla en las montañas de enero. No se hablaban, claro. Pero lo peor era ese silencio incómodo que se colaba hasta en los cubiertos. Julián se volvió más callado. Caminaba arrastrando los pies, comía poco y pasaba largas horas sentado en la banca del patio, mirando las macetas secas que yo ya no tenía fuerzas para regar. No me pedía perdón, pero su cuerpo lo hacía cada vez que intentaba alcanzar mi mano y yo la apartaba sin agresión, pero sin entrega. Mientras tanto, Salvador no insistía. Seguía apareciendo, pero nunca cruzaba el umbral de mi casa. Me encontraba en el mercado, en la parroquia, o a veces simplemente me dejaba una flor envuelta en papel de periódico sobre la reja. Una noche mi nieta Camila se sentó a mi lado mientras yo remendaba una camisa vieja. «Abuela, ¿tú
¿Alguna vez quisiste a alguien que no fuera el abuelo? Me preguntó sin filtros, como solo los niños saben hacer. Me tembló el hilo entre los dedos. La miré. Sus ojos eran sinceros, limpios, sin juicio. Sí, mija. Pero a veces uno cree que debe sacrificar el corazón para no romper una familia. ¿Y valió la pena? No supe qué decirle, porque a mis 70 años aún no encontraba esa respuesta. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma. Entré al cuarto de mis hijos. Alzó el viejo diario que guardaba en la caja de galletas y volví a leer mis propias palabras escritas con rabia en los años en que Julián me ignoraba. Hoy lloré en silencio mientras él reía en otra cama. Pero aún así cociné, lavé, abracé, porque eso hacen las esposas buenas. Se rompen en pedazos, pero siguen sirviendo la mesa. Me vi a mí misma. Me abracé en esa frase. Y supe que no quería terminar mis días remendando más que ropa. A la mañana siguiente fui a la iglesia. Me senté en la última banca, no a rezar, sino a hablar conmigo misma. Y allí decidí que no podía seguir apagándome, que no era tarde, que el amor propio también se elige, aunque te tiemblen las manos al hacerlo. Volví a casa. Julián estaba dormido en la mecedora. Le dejé una carta. Julián, por muchos años guardé silencio, por vergüenza, por miedo, por costumbre, pero ahora entiendo que mi vida no se acaba porque tú me hayas fallado. Al contrario, empieza ahora. Te deseo paz, pero mi camino sigue y ya no estás en él. Tomé una maleta pequeña, puse pocas cosas, las necesarias, mi misal, unas fotografías de mis hijos, un rebozo rojo y un frasco con tierra del jardín donde enterré mi primer diario, años atrás, como símbolo de todo lo que me callé. Fui a buscar a Salvador. No me recibió con besos, ni con fiesta. Me abrió la puerta con los ojos mojados y me dijo: ¿estás segura? Más que nunca. Esa noche dormí en una cama distinta, pero no por el colchón, sino por la paz. Pasaron semanas, después meses, y con ellos llegaron los murmullos del pueblo. Porque claro, nadie entendía que una mujer como yo, abuela, de misa, de casa, se atreviera a dejar a su marido. Hubo quienes me miraron con lástima, como si hubiera perdido el juicio. Otros, con enojo, como si les hubiera traicionado personalmente. Pero yo caminaba con la cabeza en alto. No por soberbia, sino porque por primera vez en mi vida no sentía vergüenza de ser quien era. Salvador y yo no empezamos una historia de película. No hubo romance de novela. Solo dos personas maduras, con las cicatrices al aire y las manos temblorosas, aprendiendo a convivir sin hacerse daño. Nos hicimos compañía. Café por las mañanas, silencio sin culpa, miradas que decían: gracias por no exigir nada más, allá de lo que puedo dar. Julián, me enteré después, enfermó de los pulmones. Mis hijos me lo dijeron con esa mezcla de reproche y preocupación. Fui a verlo, no por obligación, sino porque aún creía en la dignidad de los vínculos. Lo encontré delgado, envejecido, sentado frente al retrato de nuestra boda. Me miró como si me viera por primera vez. Pensé que ibas a regresar. No, Julián, yo ya me fui desde hace mucho, solo que no me había dado cuenta. No me pidió perdón. Y eso estuvo bien, porque a veces lo más honesto que uno puede hacer es aceptar que el daño ya está hecho. Me fui sin rabia, sin rencor, pero también sin mirar atrás. Pasaron más años. Mi nieta Camila creció, se volvió mujer. Un día me preguntó si me arrepentía. No, mi amor. Me arrepiento de haber esperado tanto para elegirme, pero no del día en que lo hice. Un domingo, en la feria del pueblo,
un grupo de jóvenes pedía a los mayores que escribieran una frase en un mural que decía: si pudieras hablarle a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? Yo escribí, con mano temblorosa pero firme: no calles lo que te rompe. No te sacrifiques por quienes no se detienen a verte sangrar. Y nunca, nunca olvides que también mereces ser feliz. Esa tarde, mientras caminaba, de regreso a casa con Salvador, sentí que algo dentro de mí había sanado. Ya no tenía 20, ni siquiera 50, pero tenía algo más valioso: paz. Y si alguna vez esta historia llega a oídos de alguna mujer que se mira al espejo y no se reconoce, que se siente culpable por pensar en sí misma, que guarda cartas escondidas y llora entre rezos, solo quiero decirle una cosa: no es tarde, nunca es tarde. Mijita, si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Suscríbete al canal, que aquí siempre habrá un cafecito y una historia más. Y no te vayas sin ver la siguiente que aparece en tu pantalla. Puede ser que también sea para ti.